quiero hacer algunas reflexiones esta tarde con ustedes sobre las oportunidades de investigación en la gestión pública en el Perú. Resulta que en la unidad de posgrado de la Facultad de Ciencias Administrativas tenemos varias maestrías y un doctorado. Pero entre las maestrías, la maestría líder en términos de número de estudiantes, demandas de postulantes y también, obviamente, de investigaciones y de procesos académicos, es la maestría de gestión pública. En el contacto ya de varios años con nuestros estudiantes, la mayoría de ellos, la gran mayoría de ellos, funcionarios públicos en ejercicio, notamos y confirmamos que hay una gran demanda por capacitación en el sector público peruano. Y por lo tanto, que hay una gran necesidad de incorporar elementos modernos de gestión, conocimientos fundamentales de tecnologías y de procedimientos y de diseños y de maneras de gestión que permitan ayudar en el proceso de lograr que el sector público alcance su objetivo, que es el de brindar los servicios públicos de calidad que necesita el país, en un contexto de desarrollo integral donde participan obviamente otros actores. Entonces, en ese contexto, lo primero que creo que falta, claramente falta, hay un vacío muy grande en el Perú, es incorporar conocimiento científico, experiencias concretas, casos, al debate muy pobre, yo diría casi ausente, en relación al rol del Estado en el siglo XXI. Este no es un tema peruano. En este momento, autores como Fukuyama, el mismo Fukuyama que en el año 92 sacó El fin de la historia a propósito de la caída del muro de Berlín y la desintegración de la Unión Soviética, hoy día es un liberal que plantea que el Estado tiene que ser un Estado fuerte, aunque no autoritario. De ninguna manera ese Estado de los años 70, 80 que tuvimos en América Latina, sino un Estado moderno, un Estado rediseñado para esa tarea. Mariana Mazzucato, otra de las economistas líderes en este momento en el debate mundial, ¿no?, habla de repensar el gobierno para estimular mejoras en la economía. Ella incluso va mucho más allá, ella habla de refundar el capitalismo, ¿no?, en el ánimo de superar varios elementos que ella critica con respecto al manejo del sistema económico en este contexto. Pero dentro de esas medidas, el repensar cómo hacer gobierno es una prioridad. Stiglitz, el premio Nobel de Economía, también en varios de sus libros, y en el último que acaba de salir, ¿no?, habla de un Estado que debe enfocarse en la distribución de ingresos, eso ya lo sabemos, pero también en el conocimiento y en la eficiencia. Y esos son elementos claramente que hay que ponerle contenido, porque estamos hablando de estados en general, y ahora hablamos del Estado peruano, que tiene serias deficiencias en el rol que ya existía en el siglo XX y que claramente lo ha manejado deficientemente. Pero ahora tenemos un nuevo siglo, tenemos nuevos desafíos. Entonces, no solamente no hemos completado la tarea en el contexto pasado, sino que ahora tenemos que trabajar en otro contexto. Y en esa circunstancia, y ante la ausencia de nuevas ideas, de nuevas propuestas, evidentemente muchas de las políticas públicas no funcionan. Al costado tenemos a Hernando de Soto, que más allá de sus planteamientos políticos, su paso político en el Perú, es reconocido como uno de los economistas de mayor influencia en el mundo, y él habla de un Estado fallido en estos tiempos, ¿no? Ahora, entonces, ahí hay un espacio de discusión macro, digamos, que sin duda la universidad, los colegios profesionales, los partidos políticos, las instituciones, tenemos la obligación de atender. Y en este caso, la investigación científica debe cumplir su papel y empezar a trabajar en ese tema desde las tesis de doctorado o maestría o desde la investigación científica y la discusión propiamente al interior de la academia. Ahora, el otro punto es empezar a discutir en serio cómo debe ser la reforma o reestructuración del Estado en el país. Cuando hablamos de reforma o reestructuración del Estado en el Perú, automáticamente aparece la idea de que el tamaño del Estado debe ser mayor, menor, que se deben juntar 3 o 4 ministerios en uno, que debe aparecer otro ministerio por aquí, etcétera, etcétera, ¿no? En otros casos, desde la vista de los gobiernos nacionales, se habla de un nuevo esquema de regionalización, algunos quieren más recursos de dinero, y otros quieren más poder para poder desarrollar ciertas tareas. Pero el tema concreto es que, para poner una cifra, el año pasado,
del 100% de recursos disponibles para inversión pública entre los gobiernos nacional, regionales y subregionales, solo se ejecutó físicamente menos del 40%. Es una realidad así de concreta. Entonces, no parece ser un problema de recursos, no nos abundan, por supuesto, no abundan los recursos, pero no nos sobran, pero parece que no los usamos, o parece que los usamos mal, o parece que no priorizamos bien. Entonces, definitivamente esto indica la falta de un rumbo, de una visión, ¿no? Y entonces la investigación podría empezar discutiendo cuáles son, qué nos dice, ya hemos hablado un poco de autores, ahora hablemos de casos, qué nos dice la evidencia empírica, qué nos dicen algunos países que aparentemente son los más exitosos si consideramos indicadores básicos como el índice global de competitividad o el índice de desarrollo humano o el PBI per cápita o el nivel de escolaridad promedio o parece que no priorizamos, sí, o la esperanza de vida al nacer y la esperanza de vida después de los 65 años, o el índice global de felicidad o el índice global de innovación. He mencionado 7 indicadores y en esos 7 indicadores estos 10 países que están al frente están siempre en los primeros lugares. Noruega, Dinamarca, Finlandia, Suiza, Islandia, Suecia, Holanda, Alemania, Japón y Canadá. Descontando 2 de ellos, Japón y Canadá, todos los demás parecen estar en el norte de Europa. Bueno, pero eso requiere una investigación seria para ver desde diferentes perspectivas disciplinarias, ¿no? ¿Por qué estos países han logrado lo que han logrado? Pueden haber muchas razones, pero necesitamos investigación sobre eso para luego mirar nuevamente nuestro caso y ver qué podemos hacer. Entonces, ¿cuál es el rol del Estado y qué políticas públicas exitosas han encontrado en estos países, ¿no? Esto es parte de lo que a nivel macro, considero yo, es urgente que la universidad contribuya, no solo la universidad, pero sobre todo la universidad empiece a contribuir con sus investigaciones, con sus debates, con los artículos científicos y de revisión de sus profesores, de sus estudiantes, con sus tesis, empiece a generar calidad en ese debate, a aumentar la masa crítica de elementos que superen la tremenda mediocridad en la que se encuentra el debate público en el Perú. Discutiendo, no tengo que dar ejemplos, ¿no? Todos los días temas que no tienen nada que ver con la necesidad de la gente y que tampoco, mucho menos, tienen algo de perspectiva para entender qué de lo que ahora se discute puede tener efectos hacia adelante. Más bien, lo que abundan son posiciones cortoplacistas, muchas veces demagógicas, bastante irresponsables, como por ejemplo, autorizar, en el caso de Perú en los últimos 2 o 3 años, 5 perforaciones al fondo de pensiones de los trabajadores, que prácticamente hace que ese fondo ya no exista o ya no cumple el objetivo de que a largo plazo pueda generar una pensión digna para los trabajadores que ahora están aportando. ¿Quién resolverá ese tema dentro de 20 o 30 años? Dirán, bueno, esto se hizo en algún momento, pero hay que resolverlo y seguiremos improvisando. Creo que la investigación tiene que aportar para dejar de improvisar tanto. Quiero proponerles ahora, rápidamente y para ya terminar, hacer algunas sugerencias de temas de investigación más específicos sobre gestión pública, en base a la experiencia y la discusión con varios colegas. Por ejemplo, sobre educación y salud pública, planteo algunas preguntas de investigación. Por ejemplo, ¿cuál es el impacto de la gestión preventiva en el primer nivel de atención de la salud pública en el Perú? No van a encontrar ustedes un solo plan de gobierno o un solo discurso en el que no se hable de la prevención antes que la curación. Pero no hay nada de gestión o muy poco de gestión en la prevención en el primer nivel de atención. Entonces, quizás antes de plantear eso, que estamos de acuerdo en principio, intuitivamente, pero ¿qué nos dicen los números? ¿Qué nos dicen los resultados? Miremos qué cuesta un centro de salud. Miremos qué cuesta una posta médica. Miremos qué cuesta equiparla adecuadamente y cuál sería el impacto que eso tendría en la mejora de la calidad de vida, entendido prevenir enfermedades que bien o adecuadamente tratadas según inicio o evitadas en su momento, puede significar no solamente mucha mejor calidad de vida para la gente, sino además ahorros sustantivos de recursos que pueden ser destinados a atender otro tipo de necesidad de la salud pública. ¿En qué medida los programas de educación pública contribuyen a la innovación, la creatividad y la generación del empleo? 3 elementos que son claves, ya lo decía Stiglitz en una transparencia anterior, ¿no? La generación de empleo es finalmente lo que hace la diferencia entre que las personas puedan tener o no tener calidad de vida. Un empleo digno, un empleo un empleo productivo, ¿verdad?
y que queda relativamente sostenible en el tiempo, no sale por casualidad, por un dispositivo, por un discurso, por una buena intención. Entonces, ¿en qué medida estamos preparados para esos empleos? ¿Cómo estamos preparando a nuestra juventud y a nuestra niñez para que en el futuro pueda afrontar dignamente esa demanda de empleo con respecto a los nuevos cambios que están ocurriendo, con respecto a la necesidad de innovación y creatividad que forma parte del día a día del mundo de hoy? Tercera pregunta. ¿Los programas educativos vigentes estimulan el hábito de lectura, la comprensión lectora y el pensamiento crítico? Hay varias investigaciones sobre PISA. La prueba PISA, donde lamentablemente siempre salimos penúltimos, ¿no? Es sin embargo una prueba que tiene varios criterios, 5 criterios, pero en el criterio de lectura mide, es decir, saber leer, escribir y comprensión de lectura. Pero no mide ni hábito de lectura y menos pensamiento crítico con respecto a lo que se lee. Y una buena investigación podría enfatizar en cómo estos aspectos están o no están dentro de la formación básica en la educación, de manera tal que podamos pretender que en un futuro próximo no solamente estemos bien en la prueba PISA, que entendamos lo que leemos, sino que tengamos hábito de lectura y que tengamos un pensamiento complejo y crítico desarrollado con respecto a ese tema. Una población que no desarrolla su pensamiento crítico es una población que puede tomar cualquier decisión en un momento determinado llevado por cualquier tipo de influencia y no la que debería ser en base a un raciocinio básico, producto de su propia reflexión. Sobre formulación, ejecución y seguimiento de proyectos de inversión pública. Por ejemplo, ¿cuál es el tiempo de promedio que demora una inversión pública desde que surge la idea hasta que está disponible a los ciudadanos? Hay estudios preliminares que hablan de 7 años y medio promedio. Hay obras que pasan 5 generaciones y no están hechas. ¿Cómo no va a haber una desconfianza en la política pública, en las instituciones y en los liderazgos si todos repiten que la obra se va a hacer y nunca se hace? ¿No? ¿Qué es lo que podemos hacer desde la academia para ponerle números a ese problema y encontrar las razones por las cuales ocurre y buscar las soluciones que tengan efectivo resultado? ¿Cuál es el costo de oportunidad de no hacer oportunamente, valga la redundancia, las obras públicas que necesita la población? Veamos una obra que puede costar $1.000 millones hoy día hacerla, una obra de infraestructura, y decimos, no, es mucha plata. Pues no hacerla probablemente está costando 1.500 o 2.000 millones de dólares a todos nosotros, por ejemplo, en el transporte público. ¿Por qué los diferentes niveles de gobierno solo gastan una parte de los recursos presupuestados para inversión pública? Lo que mencionaba hace un momento. Sobre canon, descentralización y pobreza. ¿Por qué población en distritos, provincias y regiones que cuentan con canon y regalías no han mejorado sustancialmente los niveles de vida de su población? ¿Por qué? Dinero hay, proyectos hay, pero se priorizan otras cosas o no se gasta simplemente. ¿Por qué los gobiernos subnacionales, regionales y municipales, me refiero, no utilizan eficientemente o simplemente no utilizan los recursos asignados para inversión pública? ¿Y qué con respecto a los criterios de priorización que están empleando? ¿Qué con respecto a los criterios con los cuales se maneja el famoso presupuesto participativo? Sobre políticas de Estado, planeamiento estratégico y política pública, va a haber un expositor de ese plan en un momento, ¿no? ¿Existe una visión compartida en la gestión pública en el Perú? O sea, si nosotros empezamos a mirar todo nuestro sector público, los dirigentes que están en las diferentes instituciones, liderando proyectos, liderando programas, gestionándolos, ¿hay una visión compartida? ¿Tenemos claramente definido a dónde vamos? ¿O cumplimos solamente lo que estamos en cada una de las instituciones planteando? Y aunque hay documentos, porque hay documentos, y ese plan es un ejemplo que se trabaja bien, el Acuerdo Nacional también tiene documentos, pero no están interiorizados dentro de las instituciones, más allá de la obligación de articularlos en el papel, ¿no? ¿Cuál es el grado de alineamiento entre las políticas de Estado, las políticas sectoriales y regionales? ¿Cuál es el grado de articulación de los planes nacionales y sectoriales de desarrollo con la gestión presupuestal? Que es un tema que yo sigo de cerca. Tenemos un sistema de gestión presupuestal muy desarrollado y con mucha experiencia en el sector público peruano, pero ¿qué tanto ese sistema de gestión que ya tiene un nivel de aterrizaje muy, muy elevado, muy, muy fino, va en concordancia con lo que se está planteando a nivel del plan? Sea el plan nacional, el plan sectorial o el plan operativo institucional. Sobre mecanismos de control y transparencia en el gasto público.
¿Qué impacto tiene la aplicación del control simultáneo concurrente en la ocurrencia de hechos de corrupción o de irregularidades en la gestión pública? ¿Cuánto va a costar ese proceso y cuánto vamos a ahorrar? Porque ese proceso, si tiene éxito, va a producir unos ahorros importantes. No es ninguna novedad. En la actividad privada, el control es simultáneo. El auditor en la actividad privada evita que ocurra el problema. En el sector público, el auditor está allí, mira que va a haber el problema, a veces hace alguna observación cuando se la piden, ¿verdad? Pero finalmente el problema ocurre, ya se produjo el gasto, ya se produjo la irregularidad y vamos entonces a sancionar a los responsables. Estamos generalmente tomando decisiones ex post que ya no son eficientes. Ahora hay un esfuerzo por el control simultáneo, muy bien, pero faltan investigaciones que permitan ponerle números y ponerle contenido a este proceso para que todos lo entendamos y lo valoremos. ¿Por qué no se utilizan en mayor medida los mecanismos de compra conjunta, subasta inversa, compras electrónicas? ¿Queremos combatir la corrupción en el sector público? ¿Queremos combatirlo en un área crítica? Si seguimos la ISO 37001, un área de riesgo de soborno muy alto en el sector público, en el privado también, pero estamos hablando del sector público. Bueno, ya existen las normas. Se copiaron y se adaptaron y se mejoraron normas que ya existían en otros países. Compra conjunta, subasta inversa, compras electrónicas. Los tres son sistemas muy modernos que funcionan bastante bien y que no se usan mayoritariamente en el sector público peruano. ¿Por qué? Eso debe ser investigado por la academia para proponer soluciones, para proponer capacitaciones, si es el caso, ¿no? ¿Qué impacto tiene la aplicación del ISO 37001, que es el ISO antisoborno, en las instituciones públicas? Uno solo, menciono por el tiempo. El solo aplicarlo permitiría identificar las áreas de riesgo potencial de soborno. Y eso solamente permitiría poner los ojos en esas áreas de una manera especial y seguramente haría una política disuasiva con respecto a actos de corrupción posibles. Sobre ingresos tributarios y política fiscal. ¿Cuál es el impacto del IGB en la recaudación tributaria? Sabemos que se dice que en el Perú pocos pagan impuestos. Eso no es cierto. El principal ingreso del tesoro público es el IGB, que pagamos todos cuando compramos cualquier cosa que queramos comprar en la calle, en una tienda o en un supermercado, o en el mercado. ¿No es cierto? El IGB. Ahí está. Y lo pagamos todos. El impuesto a la renta, sí. Y en el IGB también hay quienes no tributan IGB, sí. Pero todos pagamos IGB de alguna manera. Algunas de las transacciones que pagamos de repente no tienen IGB, pero la gran mayoría sí. ¿Cuál es el real impacto, por ejemplo, del régimen único simplificado ruso en la ampliación de la base tributaria? ¿No? ¿Cuánto ha impactado la base tributaria? Que los números, ¿no? Hans Rosling, en su libro Factfulness, señala que uno de los graves problemas que tienen los líderes que toman decisiones a todo nivel, incluido el sector público, es que no revisan los datos. Acá tenemos en el Perú un Instituto Nacional de Estadística e Informática que pone datos a cada rato con una gran precisión. El Banco Central de Reserva es una institución creíble que pone datos de igual manera, ¿no? Y otras instituciones también. Pero los datos no parecen estar regulando las políticas públicas. Y eso es gravísimo, porque manejar sin datos hoy en siglo XXI, en el siglo de la información, es como tomar un avión y manejarlo vendado, ¿no? O pilotearlo vendado. ¿Cuál es el impacto de la deuda pública vía emisión de bonos soberanos en el financiamiento del presupuesto público? Nos asombraríamos viendo cómo los bonos soberanos son fundamentales. Y si son fundamentales, tenemos que mantener el grado de inversión como país. Y si queremos mantener el grado de inversión, entonces tenemos que trabajar por una economía estable que nos beneficie a todos los peruanos, ¿no? Hay que hacer investigación para poder hacer docencia luego con los resultados de esa investigación. Sobre gestión territorial, descentralización y pobreza. ¿Cuál es el impacto de la gestión territorial que ya existe, nominada y metodológicamente incluida, del gasto público en la disminución de la pobreza y la desigualdad en el Perú? ¿Cuál es la incidencia de la conformación de macrorregiones? Muy poco utilizada en la eficiencia del gasto público y el desarrollo regional en los poquísimos ejemplos que se pueden mostrar. ¿Cuál es el real impacto de los programas sociales en la disminución de la pobreza? Para que no nos pase lo que nos pasó en la pandemia, que encontramos que había que emitir bonos para sostener a la población, pero no se sabía dónde estaba la población, ¿no? ¿Cuál es el impacto de las exoneraciones tributarias en el desarrollo regional? Otro tema que requiere investigación seria. Ha habido investigaciones, pero hay que mantenerlas, ¿no? Entonces, claramente considero que estos son algunos ejemplos de lo que deberíamos intentar promover como investigación en la universidad, y este es un
una reflexión que he hecho abiertamente en base a la experiencia y a la conversación con colegas que también tienen gran experiencia en el sector público. Aquí existe, como en otros temas, una gran demanda de investigación y pues estamos esperando que esas investigaciones se desarrollen y la Facultad de Administración, la unidad de posgrado, los profesores asesores, estamos en la disposición para poder hacer que esto pueda concretarse. Yo dejaría ahí mi intervención. Espero haberlos interesado y motivado en algunos aspectos. Y pues ahí tienen mi correo, ¿no? ecornejor@universidadnacionalmayor de San Marcos edu.pe para cualquier consulta puntual que pudieran hacer.